Vamos a ver un poco rápidamente estos argumentos y en la Argentina, ¿no? Bueno, un argumento entonces muy común es el gasto fiscal. O sea, el Estado gasta demasiado y eso causa inflación. Eso lo hemos oído muchísimas veces. El Estado entonces dice que gasta mucho, que el Banco Central mantiene una tasa de interés baja. Al mantener una tasa de interés baja, presta mucha plata, hay créditos accesibles para las empresas, con lo cual empieza a haber más circulante, obviamente. La oferta no alcanza a satisfacer la demanda, o sea, ese es uno de los argumentos, digamos. Hay tanta demanda, la gente tiene tanta plata y las empresas tienen tanta plata que compran, los productores no dan abasto. Bien, la solución de ellos es subir la tasa de interés, porque al subir la tasa de interés, ojo que de hecho eso fue lo que pasó ahora en enero. En enero hubo una devaluación, lamentablemente, que se quiso evitar. Se hizo una devaluación y entre otras cosas se aplicó esto, que es lo que tantos piden, es subir la tasa de interés, o sea, para que la plata vuelva otra vez a los plazos fijos, van a empezar a circular menos, pero los créditos se encarecen. Bueno, y recortar el gasto público. Recortar el gasto público quiere decir muchas cosas, pero una de las principales para ellos, aunque no lo digan abiertamente porque le quita votos, es rajar gente, empleados del Estado, cortarla con la asignación universal por hijo, cortarla con los aumentos a las jubilaciones, a eso se están refiriendo. Bueno. Una pregunta. Sí. ¿No se puede subir, por ejemplo, la tasa de los plazos fijos y bajar la tasa de por ejemplo, de los créditos? El Estado está tratando de hacer así, pero no, porque normalmente no, porque lo que rige la tasa de interés una de las cosas principales son los LEVAC, que son letras que emite el Tesoro, digamos, el Banco Central, y los bancos son los principales compradores de esos LEVAC, y cuando el Banco Central cuando sube el interés, es decir, lo que te va a devolver por esos bonos, digamos, las letras, sube la de todos los bancos automáticamente. Sube esa tasa de interés, y de hecho ha subido. Y encima a esas tasas de interés hay que sumarle un montón de impuestos, y bueno, vos lo conocés más al detalle como es, pero con impuestos y todo las tasas de interés se han hecho usurarias en algunos casos. O sea, hasta el 168%. Pasa que es como el Banco Central al emitir esas letras de dinero en realidad, lo que hace es prestar a un 23%, pero la banca privada es como un tercerizado. Sí. Entonces también tiene que ganar sobre esa tasa de interés. Y a la vez, la banca privada es quien presta plata por fuera del sistema a otras entidades crediticias que también tienen que ganar sobre el interés del interés. Entonces es imposible mantener la tasa de interés para inversiones por debajo de la tasa de interés que presta el Banco Central, porque hay todo un escalonamiento de gente que va ganando plata. Entonces es imposible tenerlo. Más con la banca privada que es tan fuerte. Ese caso de efectivo sí, algunas empresas que habían nombrado sí son como esas son. Sí, Roberto Navarro lo estuvo hablando sobre eso en el último programa. Roberto Navarro lo hemos citado muchas veces acá porque tiene un programa todos los domingos a la noche, y en el último estuvo hablando sobre precisamente las tasas de interés de los bancos, que subieron las tasas de interés y sí, los créditos personales se han ido a unas tasas, creo que hablaba del 80%, una cosa así. En los bancos. Sí, en los bancos. Sí, que por fuera, digamos más informales a la gente que no tiene. Que no llegó a un 210%, en marzo llegó a un 210%. Lo que pasa que ahí fue cuando se empezó a hablar de todas las entidades que estaban plata. Entonces, como estaban en el tope de la mirada del BCRA, bajaron, pero no bajan en 168%.
Lamentable, como se van dando cuenta, subir las tasas de interés no necesariamente, digamos, genera recesión. Depende del tiempo, la prolongación de esa política. Pero es una política recesiva, eso es lo que quería decir. Una política recesiva frena el crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento también genera inflación. Entonces, en ingeniería hay un término que usa mucho que se llama trade-off. Trade-off es una variable que afecta positivamente a otra, un parámetro que afecta positivamente a una variable y al mismo tiempo afecta negativamente a otra. ¿Está bien? Supongamos, por decir en términos más genéricos, hay un trade-off entre libertad y seguridad. Si uno quiere ser totalmente libre, tiene que estar dispuesto a tener menos seguridad, porque la libertad implica que vos puedas hacer lo que quieras, irte a donde quieras, entrar y salir, pero eso implica que vos vas a tener más inseguridad, digamos, menos garantías de seguridad personal, digamos. Y viceversa, si vos querés estar recontra seguro, podés vivir encerrado en un country, pero perdés libertad. Bueno, así en términos ingenieriles hay muchos parámetros, hay muchos trade-offs entre parámetros. Un trade-off clásico en economía es el de el crecimiento y la inflación. ¿Está bien? O sea, es cuando uno baja la inflación, baja el crecimiento. ¿Está bien? Entonces, digamos, si bajar la inflación es un parámetro bueno, digamos, empeora el parámetro del crecimiento y genera recesión, y bueno, depende hasta qué extremo uno lo lleve, empieza a generar desocupación. Y si uno hace al revés, empieza a deteriorarse la economía por el lado de la inflación, empieza a recalentarse. Entonces, es como un equilibrio que uno tiene que estar haciendo. Las tasas de interés, justamente lo que tratan de hacer es eso, es frenar ese calentamiento que sería la plata circulando, porque en definitiva va a parar todo a los bancos. O sea, hay menos crédito, sale menos plata y entra más plata que va a plazo fijo. Pero hay un argumento que es muy importante que uno lo pierde de vista porque, a ver, en el fragor del día a día, porque en materia económica acá en Argentina pasan cosas todos los días, uno se olvida de cosas que pasaron hace nada más que 6 años atrás. Entre el 2003 y el 2008, el Estado no tenía gasto, no tenía déficit fiscal. La gente olvida eso. Entre el 2003 y el 2008, el Estado recaudaba más de lo que gastaba, pero ya tenía inflación. De hecho, a la baña lo raja Néstor Kirchner en el 2006 porque se le había duplicado la inflación. ¿Y cómo es? No es que la inflación la genera el gasto fiscal, si no había déficit fiscal. No había superávit fiscal, que es lo que tanto reclaman los economistas ahora. Había superávit fiscal. Y la inflación se empezaba a disparar. ¿Cómo puede ser? Si la causa es esa. O sea, yo creo que a veces... ¿A cuánto se llegó en el 2006? Al 12%. Cuando sacan a la baña. Al 12. Creo, puede ser que me equivoque, pero creo casi seguro que el 12. A fin del 2006. No me acuerdo ya, bueno, cuando estaba en el 2008, pero ya en el 2008 la palabra inflación se empezaba a repetir día a día. Ya en el 2008 era un tema que empezaba a molestar bastante la inflación. Y de hecho ya habíamos entrado en la crisis del INDEC, si no recuerdo mal, porque eso fue en el 2007. Bueno, 2009. A 2008 empieza y se profundiza en 2009, salta el campo. Bueno, pero porque empieza a haber problemas con la inflación, ahí ya al final de este periodo, y ya hay inflación. Es más, bueno, el saldo positivo importante, casi un 3% del PBI, sobraba bastante, digamos. No solamente es que bueno, estamos saldados. Entre el 2008 y el 2010 sigue habiendo excedente, menos, porque digamos, bueno, si uno saca los aportes del ANSES y el Banco Central, ahí empieza a dar un déficit primario chico, digamos.
pero sigue siendo superavitario, ¿está bien? Y recién ahora, digamos, empezamos a tener déficit, un déficit chico de 1,7 y un 1% del PBI, recién a partir del 2011, ¿está bien? O sea, en el 2011 tuvimos 1,7% del PBI de déficit, es decir, que el Estado gastó más de lo que recaudó, y un 1% del PBI en el 2012. En la eurozona, o sea, la está regulando Alemania, que es la que está poniendo el pie sobre el resto de los países, y precisamente se caracteriza por tener una política de austeridad fiscal. El límite que le dejan tener a los países en la eurozona es un 3% del PBI de déficit fiscal. O sea, realmente es un déficit muy chico el déficit fiscal que hemos tenido. Y solamente en esos años, bueno, en el 2013 también un poco, pero ha sido muy poco el déficit fiscal. Este año, según Miguel Bain, él estima, vamos a ver si se cumple o no, que en el 2014 va a haber superávit fiscal otra vez, porque al haber devaluado el gobierno, lamentablemente, con eso, digamos, también empieza a recaudar más. ¿Está bien? Entonces, su consultora estima, Miguel Bain, digamos, está alineado muy bien con el radicalismo, fue ministro de Economía del radicalismo, o sea que nadie puede sospechar, digamos. Lo que no es cierto, no es un tipo ortodoxo, liberal, digamos, ¿no? Es una persona bastante racional, uno lo escucha hablar, es un tipo racional. Y él lo que estima es que va a volver a haber superávit fiscal. O sea que no está por acá el problema. No está por ahí el problema. Bueno, una de las posibles soluciones era empezar a recortar subsidios, porque los subsidios generan un gran agujero en ese déficit, que es lo que está empezando a hacer el gobierno, que era una de las cosas que tanto se reclamaban. Bueno, el otro argumento es que los precios suben por la emisión monetaria, o sea, cuando el Banco Central imprime billetes, ¿no? El mismo problema, hay demasiado dinero en circulación. Está muy vinculado con el problema que vimos recién, porque lo que dicen es, si se corta el déficit fiscal, no va a ser más necesario imprimir billetes. Y además proponen subir las tasas de interés, es lo que ellos le llaman la aspiradora. Por ahí lo han oído más una vez el término. El Banco Central salió con la aspiradora. Eso es cuando sube las tasas de interés, entonces la plata va a los bancos. ¿Qué es lo que hizo ahora? A eso le llaman encender la aspiradora, porque empieza a sacar billetes de circulación. Eso es lo que piden ellos, ¿no? La base monetaria es cierto que aumentó, pero también ha sido como respuesta al crecimiento del PBI del país. O sea, un país que crece es, digamos, como una persona cuando crece, digamos. Un chico come mucha menos cantidad de comida que un adulto. Entonces, si el país va creciendo, es lógico que la base monetaria acompañe el crecimiento del país, porque su actividad económica está creciendo. El Banco Central, bueno, en el 2002 había realizado una emisión importante, pero después absorbió la mitad mediante los DEVAC y los NOVAC, que son estas letras que estábamos comentando recién, son las letras que, digamos, el Banco Central, el gobierno cuando quiere subir las tasas de interés, lo hace a través del Banco Central y principalmente con esos instrumentos. Sube la tasa de interés de esas letras, que son las que le compran los bancos. Bueno, y acá se ve lo que mencionaba Omar. Esta tabla, ¿qué es lo que muestra? Un parámetro que se llama dinero amplio como porcentaje del PBI. ¿Qué es el dinero amplio? El dinero amplio es la cantidad de billetes y monedas que tiene la gente que hay en la calle, digamos, más los depósitos que hay en los bancos, ¿no? En moneda local. Y lo que él muestra es que, por ejemplo, Australia tiene un 97,4% de dinero circulando, para usar ese término fácil, respecto del PBI. O sea, casi todo el PBI, un equivalente a todo el PBI volcado en moneda circulando. Canadá es interesante, no me voy a meter en el tema, pero yo me había puesto a investigar un poco qué había hecho el Banco Central de Australia en la crisis del 2008,
y tomó una postura anticíclica muy fuerte, es decir, que donde se produjo la quiebra de Lehman Brothers y entró la crisis del capitalismo más grande desde 1929, hizo eso, es decir, imprimió dinero y empezó a impulsar políticas estatales para reactivar la economía. Eso lo hizo Australia. Bueno, Canadá tiene un 81%, digamos, un equivalente al 81% de su PBI en billetes. La India un 80%, Estados Unidos un 75%, y Argentina recién aparece acá, con un 26% respecto al PBI, ¿está bien? O sea que no es una magnitud que uno puede decir, bueno, es una locura la cantidad de plata que hay respecto a la envergadura del país medida por su producción. Carlos, ¿cuánto tenía Argentina en el tercer Sí, sí, sí. 26. ¿Cuánto? 26,2. Ese dato lo pueden ver en mayor detalle. Y ahora debe tener menos. Sí. En el libro Economía a contramano de Alfredo Zayat. Bueno. Está en el libro de él. Yo lo saqué de ahí. El otro argumento, la tasa de interés baja. Bueno, de eso estuvimos hablando bastante, ¿no? O sea, que el problema es la tasa de interés y entonces al haber crédito blando, de nuevo sale demasiada plata y entra demasiada plata en circulación. Bueno, acá el argumento es que hasta el 2012, después ya no fue más así, pero el plazo fijo en pesos era más rentable que tener dólares. Que inclusive para los empresarios la tasa, digamos, los economistas ortodoxos dicen que la tasa de interés es muy baja, digamos, antes de esta devaluación. Pero los empresarios, si uno les preguntaba en el 2012, en realidad se quejaban de que eran demasiado altas las tasas de interés. O sea, no se condecía con la realidad. Las tasas de interés realmente no eran tan bajas. ¿Está bien? Está bien, esto creo que lo escribió Zayat antes de que el Banco Central les impusiera a los bancos prestar el 5% de la plata que tenían, ¿está bien? Pero es por el periodo del fin del 2012 y el año 2013, nada más que ese año, 2013, mitad del 2012. De ahí para atrás, la tasa de interés siempre fue muy alta. De hecho, bueno, también se quejaban los empresarios de que era dificilísimo, que ustedes seguramente podrán averiguar, empresarios, pymes estamos hablando, ¿no? Sí. Conocidos, siempre se quejaban de que no era nada fácil conseguir un crédito y las cosas que tenían que poner en garantía. O sea, bueno, lo que quiero decir es que cuando uno empieza a analizar esas variables y sobre todo, digamos, del 2012 para atrás, realmente no eran parámetros importantes y ya la inflación se estaba disparando. Lo que dice acá, bueno, esto lo saqué del informe del Banco Central de este mes de abril, que muestra hasta marzo, que es la tasa de interés, o sea, las tasas de interés de los LEVAC, que es estas letras que emite el Banco Central, letras del Tesoro, bueno, la tasa de interés subió, digamos, que es lo que estaban pidiendo tanto los economistas ortodoxos, ¿está bien? El rojo es el de enero del... Esto es la cantidad de días, ¿está bien? Del plazo, y esto es el porcentaje de interés, ¿no? Obviamente a mayor tiempo, mayor plazo, mayor es el interés. Después vamos a ver que es un problema que hayan crecido muchas tasas de interés, no solo un problema porque se frena la economía, porque cuesta más conseguir crédito y son más caros. Es un problema porque empieza a fomentar la financiarización de la economía. Empiezan a venir los capitales de afuera, que fue lo que pasaba en los 90. En los 90, digamos, la bicicleta financiera era así, un inversor norteamericano entraba $1 millón, los convertía a pesos, las tasas de interés estaban en un 18%, ponía esa plata a los bancos a trabajar, después agarraba y lo volvía a convertir a dólares 1 a 1, así que esa cantidad de pesos tal cual la sacaba del banco, la convertía a dólares y se la llevaba para su país. Así ese negocio lo hacían todos los empresarios. Eso fue en los 90.
Ese es el problema de la tasa de interés alta. Que no es un problema que está afectando solo a Argentina, es un problema que ya afectó a varios. A Brasil está teniendo el mismo problema. Uno de los bancos que más, o sea, de los inversores extranjeros es el banco chino, ¿no? El ICBC, que está invirtiendo mucho para dar crédito y por fuera de la banca. Y lo está haciendo en todos los países porque la idea es expandir el banco chino en todo el mundo, entonces se está comiendo todos lados. Llegado acá, Argentina, por ejemplo, en tres empresas de estas crediticias puso $5 millones para que ellos trabajen con el interés. Claro. El que era el HSBC, creo. Ese. No. ICBC. El de los chinos. No, Rodrigo hay uno. ¿Dónde está algo? Igual el de HSBC también. Pero no fue la fusión del HSBC. No fue los chinos que compraron. Perdón. Desconozco. Igual el HSBC también es uno de los que más hace ese tipo de maniobras. O sea, es también el que sacó, el HSBC el que sacó cuando el YPF, el de Shell, como Aranguren sacó a comprar dólares, fue el HSBC que le puso que digamos ejecutó la orden. Lo sube a la banca internacional y ahí empezaron a ver todo lo que querían comprar, vender dólares a ese valor. Y el último argumento, digamos, de los ortodoxos o de los economistas liberales es el de las paritarias. En definitiva, que los empleados, los aumentos de salario fueron excesivos. Bueno, lo mismo, ¿no? Que los sindicatos pretenden incrementar sus ingresos y hacen que aumenten los costos de producción. Yo creo que esto es una verdad a media, porque depende mucho, esto mismo lo decía Perón, si uno mira, la semana pasada, justo cuando terminamos el curso, habían subido ese día en la televisión pública un discurso que dio Perón en la CGT, diciembre del 73, excelente. Yo decía, mira, venía el dedo para lo que habíamos visto el viernes. Y él decía que vos no podés hablar de estas políticas macroeconómicas de igual a igual entre las pymes y las grandes empresas. Son mundos muy diferentes, necesitan cuidados distintos y diferenciales, digamos, porque una está creciendo y la otra ya es un monstruo que domina el mercado. Entonces, es cierto que para algunas pymes había aumentos, eso lo decía Perón también, había algunos aumentos que empezaron a complicar la rentabilidad en las empresas muy chicas. No así en las empresas grandes. Eso ya lo hemos visto cuando analizábamos de la renta de las empresas oligopólicas, que los empleados de esos sectores oligopólicos se llevaban el 30% o menos de la torta, de la ganancia, y el 70% se lo llevaba la empresa. A diferencia de lo que pasa con el resto de las ramas industriales del país, donde está más cerca del 50-50, famoso histórico, ¿no? Bueno, acá el argumento que plantea Sayan es que el mercado laboral todavía tiene demasiado empleo negro como para que sea un factor tan decisivo, digamos, porque de hecho se sacó un plan ahora para tratar de reducir el empleo negro, que está en un índice alto y cuesta bajarlo, está en el 33%, 33-34%. Entonces, no termina de encajar con el argumento que ellos presentan, porque un 34% o 33% de empleo negro es mucho, y ese siempre está por debajo ya no va por paritaria ni nada, ¿está bien? Después que el alza del empleo, eso lo vamos a ver ahora, fue acompañando el aumento de inversiones e inclusive quedó rezagado respecto a la productividad que empezaron a tener las empresas. El costo del empleo aumentó, pero a un ritmo menor que la productividad. Eso se ve acá. ¿Esto qué es? A veces cuesta explicarlo, por eso puse la explicación ahí. Esta barra, esto se llama elasticidad empleo-producto. Esto lo que muestra es un ratio. Es por cada punto de PBI que se crece, cuántos puntos creció el empleo. ¿Está bien?
Eso es la división del crecimiento del PBI por el crecimiento del empleo. Lo que muestra es que en el 2003 era casi de 1 a 1. Por cada punto que crecía la productividad, crecía el empleo. Pero a medida que fueron pasando los años, esto va hasta el 2011 nada más, eso se fue achicando. ¿Qué quiere decir? Que cada vez se tomaba, hacían falta menos empleo para aumentar la productividad. ¿Está bien? Que es precisamente lo contrario de lo que ellos están diciendo. Lo que ellos están diciendo es que no pueden producir por el costo de la mano de obra. Sin embargo, lo que uno ve, y no solo el costo, sino el rendimiento, porque lo que ellos dicen además es que el trabajador no es productivo. Después eso incluso lo desmintió, yo me acuerdo, lo terminó desmintiendo, yo no me acuerdo si fue Paolo Roca, parece que sí. Al final él tuvo que admitir, cuando habló de los costos en dólares de empleados argentinos con los brasileños, admitió, para que lo admita él, que el empleado argentino es más productivo que el brasileño. Bueno, eso es lo que muestra el gráfico. Lo que muestra el gráfico es que la productividad del trabajador aumentó. Porque si no, digamos, hubiese crecido la barrita o se hubiese mantenido estas barras, ¿se entiende? Porque estas barras lo que muestran es la relación entre el crecimiento del PBI y el crecimiento del empleo. Eso quiere decir que aumentó la productividad. Y acá la crítica, que tiene que ver con un tema que vamos a empalmar más en otras clases, es que acá lo que se ve es el traslado a precios y no a la inversión en ampliar la capacidad productiva para seguir ganando. ¿Está bien? Al principio el problema es que esto era así, el país venía de una recesión, entonces había mucha maquinaria, muchas instalaciones sin uso. Entonces claro, si vos tenés galpones con máquinas, por decirlo de alguna manera, y tenés 10 empleados porque no le vendés galletitas a nadie, y de golpe la economía empieza a crecer, o se empieza a tomar gente, porque todavía tenés esos galpones de antes, y tenés esas máquinas que habían quedado en desuso. Entonces, vos no tenés que hacer inversión, y tu productividad crece, hasta que llega un punto en que todas las máquinas y todos los galpones los tenés llenos, y ahí tenés que tomar una decisión. O sea, todas las galletitas que haces te las compran. Ahí tenés que tomar una decisión. O aumento la fábrica para bajar el costo de la galletita, aumento la fábrica, las maquinarias, todo, y todo más empleado, o aumento los precios. Produzco lo mismo, pero más caro. Y sí, eso te va a dar la misma ganancia, posiblemente. ¿Está bien? Bueno, Produce inflación. ¿Ya? Pero produce inflación. Claro. Pero para el empresario, digamos, para el empresario grande, como él maneja el mercado, claro, sí, efectivamente. ¿Sí? No es que la inflación entonces se produce porque, bueno, como dicen los ortodoxos, porque el obrero tenga que ganar más. No, claro. Bueno, eso es lo que, precisamente, ese es el problema. El problema es que eso empieza a generar inflación. Esa es la formación de precios que estuvimos viendo. Las 3 clases, sí. Sí, varias, claro, bueno. Sí. Estuvimos hablando de la información de precios, bastante nos enfocamos, que el problema principalmente es ese. Uno forma precios porque decide mantener las tasas de ganancia que tenía, sí, no sin invertir tanto como podría, digamos, ¿no? Bueno, este es otro planteo un poco para cerrar los argumentos que vimos recién. Es que esta siempre la patean al córner los ortodoxos cuando le preguntan ¿por qué en Estados Unidos y en Europa, que han emitido como loco en el 2008, no tuvieron una inflación? Bueno, en Estados Unidos, ahora están teniendo una discusión si es el 4, creo que oficialmente dicen que el 4 y andan en el 6, bueno, porque también tienen el problema de que su INDEC, que también tienen un moreno según ellos, o sea, también tuvo un debate. Pero bueno, no más que eso. En Estados Unidos, que ha emitido, ahora vamos a ver muchísimo, y Europa hizo lo mismo, y China hizo lo mismo. Entonces, si la emisión causaba inflación, ¿por qué no hay hiperinflación en Europa? ¿Por qué no hay hiperinflación? Si justamente hay recesión en Europa. O sea, estos son... y esta es otra. Esto también es cierto. En
Europa las tasas de interés estaban cercanas a cero. Me acuerdo hace unos años Alemania tenía tasas de interés negativas. Vos le tenías que pagar para que te cuidaran la plata en el banco. Es gracioso, pero en Alemania se dio ese caso. Sí. No, volviendo a la primera pregunta, si no emitieran Estados Unidos y Europa, como presenta ahí la pregunta, ¿tendrían deflación? Sí, y sí. La emisión tiene como efecto, digamos, captar la oferta que hay, generar demanda. En realidad la emisión, yo creo que lo que quiero decir es la emisión conectada con el gasto público. En realidad creo que lo hay que verlo al revés, hay que verlo como ¿qué es lo que yo necesito? La economía está deprimida. O sea, cuando se deprime la economía, las empresas privadas no funcionan, porque no hay compradores, porque se empieza a generar desempleo y se hace un círculo vicioso. Entonces ahí uno tiene que tomar una decisión. Y ahí suele ser, inclusive en los países más liberales, suele ser crucial poner al Estado a hacer de motor, que empiece a hacer funcionar esa economía, inclusive artificialmente si hace falta. Entonces, ¿qué pasa? Se genera un gasto fiscal grande, porque especialmente ahora el Estado empieza a tomar un rol que antes, supongamos, en Estados Unidos, cuando salvaron de la quiebra General Motors. Digo, un ejemplo de un gasto que tuvo el Estado, además de gasto militar, ¿no? Pero es otro, que es astronómico. Entonces, ¿qué haces? Bueno, tenés que emitir porque no te alcanza con lo que recaudaste. Entonces, en realidad, no sé si es que la emisión está generando inflación, sino más bien que estás volviendo a hacer andar la economía, y eso hace que empiece a crecer la inflación. El índice es muy chico, porque Estados Unidos tiene muy pocos puntos de inflación. Nosotros, con 4 puntos de inflación, seríamos perder. Para nosotros es prácticamente cero. 4% de inflación no te enterás. El tema es que ellos tienen la maquinita. Bueno, ahí está el asunto. Nosotros no podemos imprimir dólares. Pero a lo que voy es a que ellos lo hacen. Ellos nos viven diciendo que es una locura, que es echar nafta al fuego e imprimir. No, igual, como contaba otra vez, Paul Krugman y varios economistas, premios Nobel, le recomiendan subir inflación. Bueno, lo que hace Jae Chang, que yo lo estoy leyendo recién, propone lo mismo, que suba la inflación. No es que suba la inflación, sino que hagan consumo y que no ajusten, va a subir la inflación, pero significa que está activa la economía. Bueno, acá se ve, por ejemplo, una cifra, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos aumentó a finales del 2008 el 90% de la base monetaria. Prácticamente duplicó la cantidad de dólares en un año. Y la inflación nada. ¿Qué pasó? Es más la base monetaria que tiene Estados Unidos, ¿no? Bueno. Eso tiene que ver porque se usa como moneda cambiaria y operatoria a nivel mundial. Sí, puede ser, puede tener que ver. Pero también pasó con Europa, también pasó con China. O sea, a ver acá, vamos a adelantarme. Bueno, acá lamentablemente no se ve bien, las líneas son muy finitas, pero la línea roja muestra la emisión monetaria del Banco Central de China. La línea verde, la del Banco Central Europeo. La línea negra, la del Banco Central japonés. Y la azul, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos. Fíjense, esto no se lee bien, esto es ya el año 2008. Principio del 2008, esto va hasta el 2012. Para que tengan una idea, de acá 2008, 2012. Y este es el crecimiento de la base monetaria. Está medido en trillones de dólares. O sea, los principales bancos centrales del mundo, cuando sucedió la crisis, expandieron su base monetaria. Porque es una cuestión casi de sentido común, digamos, que vos tenés que reactivar la economía, porque es lo peor lo que viene. El problema es que no se blanquea, no se dice abiertamente. Sí, volviendo al cuadro anterior, que dice que la emisión monetaria en Estados Unidos no genera inflación. Y volviendo a la Argentina, que está, bueno, la emisión monetaria y el aumento de precios. ¿Qué pasa en Estados Unidos con el aumento de precios? No hay aumento de precios como acá. No, lo que hablábamos hace un rato. Están, bueno, creo que oficialmente
es un 4 lo que publica el Estado o el organismo que mide, y discuten que están en un 6%, que no lo blanquean y que es un 6 o un, no sé hoy cuánto está, pero estaba en esos valores, o sea que sí tienen un poquito. Pero hay alguna Pero no regulación. pueden aumentarlo como acá desmedidamente. Y debe haber. Bueno, no. Bueno, Son esa. más rigurosos y deben tener otra justicia No hay también. tanta concentración también porque son bastante estrictos con el monopolio. Claro, Sí, claro. tiene unas. Lo que tiene Estados Unidos, eso lo decía Roberto Navarro, Estados Unidos no tiene esto, es muy liberal. Tiene pocas leyes que regulen la actividad privada, tiene pocas. Pero las que tiene las aplica a rajatabla. Tiene pocas, es decir, pueden hacer mucho, tiene mucha libertad en las empresas privadas. Pero las que aplica las aplica a rajatabla. ¿Está bien? De todas maneras, yo creo que hay varias cosas que intervienen. Perdona, ¿eso quiere decir que en cada estado de Estados Unidos se procede a la ley americana? No sé, no me animo a. No lo sé. Bueno, en realidad las leyes en Estados Unidos tienen ese funcionamiento de Estado, donde tienen distintas leyes en distintos Sí, estados. Por eso me ocurre que son muy independientes. Probablemente en la sí. economía, en temas económicos, tengan una integración muy vertical de las leyes. Sí, hay excepciones. Delaware es un estado en paraíso fiscal. Sí. O sea que no sé. Ahí qué regulación, no conozco tanto la regulación de Estados Unidos, no me atrevo a decirlo, digo. Pero yo creo que otra que interviene, para mí es clave, y es un tema que vamos a dar, es también un poco el espíritu, es polémico, el espíritu emprendedor que tiene, digamos, el empresariado norteamericano. Pues, digamos, están acostumbrados, o sea, para ellos, cada dólar de ganancia es un dólar que tienen que reinvertir para que la empresa sea más grande. O sea, ¿se entiende? En vez de ver, bueno, me llevo, qué buen año que tuve, lo reinvierten porque ellos quieren que la empresa llegue a ser Apple o no sé, General Motors, aunque sea una carpintería, digamos. Más lealtad puede haber de parte del empresariado. Está muy inculcado, Sí, de hecho, eso sí. a fuego, esa Eso cosa sí. de que vos sos un perdedor Los si yankees. no podés hacer crecer tu empresa. Está instalado en la cultura de ellos, ya es una cosa muy salvaje. Está muy instalado en Estados Unidos esa cosa de el que más se esfuerza y el que más labura 14 horas para hacer crecer su empresa. Está muy instalado eso también en Estados Unidos. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso. Puede ser también que lo que no logramos acá, tenemos una burguesía más nacional. Bueno, ese es un tema de discusión, sí, claro, que vamos a tener. Porque hay otros economistas que dicen que en realidad, por ejemplo, Marcelo Diamant, bueno, un economista ya fallecido, lo menciono muchas veces porque en realidad era ingeniero, era el dueño de la empresa Tonomac, era el dueño de la Tonomac. Era ingeniero, pero en la necesidad de resolver todos los problemas que se le iban presentando, porque por ahí necesitaba tener tantos equipos listos y no le habían entrado, no sé, las válvulas que necesitaba traer importadas de Rusia. Tuvo que empezar a estudiar economía como para tratar de manejar esos problemas que tenía en su empresa. En la época de la sustitución de importaciones, década del 50, 60, 70. Y empezó a escribir algunos artículos de economía muy buenos, muy interesantes, porque los escribe un tipo que lo vivió en carne propia y en vez de teorizar, a ver cómo explicar, en vez de tratar de mostrar la economía como un tabú que solamente puede manejar algunos mentes selectas, él lo ve como un problema práctico. Y una de las cosas que él dice es que en realidad la industria, el industrial, no es que sea menos eficiente en la Argentina. Lo que él plantea, que tiene que ver con la estructura desequilibrada, es que en realidad, como tenemos una estructura desequilibrada que influye en la inflación, el agro, que es más productivo que la industria en una etapa inicial de la industria, porque el agro compite en el mercado internacional sin hacer un gran esfuerzo, digamos, más allá del natural, por condiciones también naturales, ¿está bien? Entonces, crea la ilusión también de que la industria es altamente ineficiente, y en realidad la eficiencia de una industria depende más del grado de desarrollo al que pueda llegar. El problema es que acá
a la industria no se le pudo dar una continuidad de muchos años para crecer. O sea, siempre vas a tener una industria que empieza a crecer con problemas y necesita un Estado que le ponga tutores. Pero el problema es que si vos a los 15 años vas a aplicar una política neoliberal que quiebra a las pymes, tenés que volver a empezar. Eso no se ha dado en los países que uno estudia que se desarrollaron tardíamente como Corea del Sur. Cuando se comenzaron a aplicar políticas desarrolladas, se continuaron y fue un compromiso de 50, 60 años continuos. Nosotros no tuvimos 50, nunca tuvimos 50 años continuos de industrialización. Tuvimos como mucho desde el, bueno, podríamos decir desde el 45 más o menos, si bien ya había industria antes, pero era una industria, digamos, como para zafar de la crisis del 29, digamos, que la industrialización digamos, como una política de Estado comienza en el 45 y termina en el 76. Ese fue el periodo con altibajo. El otro día había una estimación que hacían los economistas que decían que si Argentina hubiese podido mantener la industria hoy, o sea, si no hubiese pasado lo que pasó en la dictadura, digamos, y a partir de ahí, ¿no? Dictadura y menemismo, hoy tendría un producto bruto y estaría más industrializado que España. Bueno, en los 70 estaba más industrializada que España y que Italia. O sea, lo que vino después fue adrede para venir el crecimiento. Entonces, tampoco sé, es muy difícil evaluar si el problema es necesariamente, yo creo que es muy heterogéneo el ámbito del empresariado argentino. Hay como, no se puede poner una bolsa. Porque una cosa es un mundo, el de las pymes, y otro el de Arcor, el de Molinos, o sea, es otro tipo de industria. No es lo mismo, no van en la misma mano. De hecho, hasta no están ni siquiera en las mismas cámaras empresarias, no las representan las mismas cámaras. Bueno, ¿qué hora es? 9 y 10. 9 y 10. Entro un poco ya. Bueno, acá vamos a ver un poco los factores de la inflación tal cual los plantean los economistas heterodoxos. ¿Está bien? Lo que vimos recién era el planteamiento ortodoxo, liberal. Y estos son los otros que planteaba Zayat, que también los desarrolla en su libro. Y bueno, muchos economistas de la misma escuela apuntan a estos como los principales formadores de inflación. Como ven, hay una mezcla, son varias cosas. Inclusive Roberto Navarro, que es otro economista heterodoxo, dice que la emisión para él puede generar 1 punto o 2 de inflación. O sea que siempre hay una mezcla. Por eso es más difícil entender la inflación en la Argentina. Porque no hay una formulita que uno diga, bueno, el problema de la inflación en la Argentina es, inclusive que uno diga la puja distributiva únicamente. Es fundamental, pero no es ese el problema. No es la emisión monetaria, no es la formación de precios. La formación de precios sola tampoco es la causa de la inflación argentina. Es una combinación de todo. Todo combinado genera inflación. Esto lo voy a repasar porque la formación de precios nos dedicamos, bueno, dos clases enteras, pero esto para demostrar, basado en los informes que dio Roberto Navarro, para recalcar que formación de precios, si bien no es lo mismo que inflación, porque yo puedo tener una altísima tasa de ganancia y aumentar lo mismo que aumenta la inflación en promedio. Yo podría hacer molinos y tener una rentabilidad del 100% por cada botella de aceite, o sea que estoy formando precios, pero aumentar en la medida que aumenta la inflación. Entonces no se puede decir que yo genere inflación. Bueno, pero no se da eso. No se da eso, y por eso estaba esta tabla, y esto ya lo hemos visto, pero lo quiero recordar. Acá se ve Molinos, que sería un productor, y Carrefour, que sería un intermediario. Cuando se produjo la devaluación, en el 20 de enero, la devaluación se venía devaluando desde antes, ¿no? Pero la que se produjo el 20 de enero fue del 8% en ese día. Y sin embargo, Molinos aumentó del 20 de enero al 28 de febrero un 17%, Carrefour aumentó un 30% en ese periodo. ¿Está bien? O sea, digo, no se condice ni siquiera con la variación del dólar, aunque fuese totalmente importada la botella. A eso es algo que no es el caso.
Lo mismo, bueno, esto también mostraba que los precios internacionales, el aceite de girasol se cotiza en bolsa en Estados Unidos y que de hecho cayó el precio del aceite. En el mercado de Chicago, que es donde se cotiza una soja, se cotizan varias cosas, se cotiza también el aceite, cayó el precio un 20%. O sea que ni siquiera se condice porque uno puede decir, no, lo que pasa es que aumentaron los precios afuera